المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En primer lugar, daros la bienvenida a esta primera conferencia organizada por Intercultura Ceuta con motivo del mes sagrado de Ramadán. Tenemos el honor de tener entre nosotros al profesor Abdelaziz El-Hammawi, muy conocido por parte de nuestra ciudad, ya que en los últimos años hemos tenido el honor de tenerlo aquí con nosotros varias veces. Destacar de él su compromiso con la predicación del verdadero Islam, también su compromiso con los más desfavorecidos. Creo que todos lo conocéis muy bien, pero aparte de eso, quisiera destacar también su predisposición siempre que se le ha requerido, pues mira, nos ha respondido favorablemente. Es presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, es también profesor de la Cátedra de las Tres Culturas, las Tres Religiones de la Universidad de Valencia y es Premio Nacional de Juventud, categoría Comunicación Intercultural. Hoy nos va a hablar sobre lo que el profeta haría si estuviera con nosotros. Le cedo la palabra. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadán Mubarak. Siempre es un placer estar aquí con mi familia, con mis hermanos y mis hermanas de Ceuta para compartir, celebrar, reflexionar, especialmente cuando se trata de estos días especiales, benditos del mes de Ramadán, que como veis ya ha pasado volando la primera mitad y nos queda muy poco para disfrutar y aprovechar, inshallah. Ramadán es el mes de la reflexión, del cambio, de la autocrítica. Es un mes para hacer autocrítica, para medir nuestro comportamiento, nuestro compromiso, nuestros ideales, en base a al legado que nos dejó nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En esta ocasión lo que vamos a tratar es entre todos reflexionar sobre la presencia de estas enseñanzas en nuestra vida, ver hasta qué punto somos fieles a esas enseñanzas y tomar a partir de aquí cada uno el compromiso de cambiar, porque de nada sirve pasar un mes de hambre y sed si todo eso no nos hace mejores personas y mejores creyentes. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: muchos de los que ayunan, lo único que cosechan y que consiguen es el hambre y la sed, se refiere a que precisamente ese no es el fin de Ramadán. Pasar hambre y sed no es un objetivo del mes de Ramadán. El objetivo es cambiar a mejor. Como decíamos ayer, el cambio puede ser de mal a bien y puede ser de bien a mejor. Cuando decimos y pedimos el cambio no quiere decir que seamos malas personas y que lo que hagamos esté mal, pero siempre se puede ir a mejor. Cuando el Corán nos pide el cambio, nos pide aspirar a la excelencia en todo. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Pídeles a mis siervos que hablen de la mejor manera. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ amala. No nos pide que seamos buenas personas, solo nos pide que seamos cada vez mejores personas. El título de la conferencia: si estuviera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entre nosotros, ¿qué haría? Es una pregunta, una llamada a la reflexión entre todos y todas. Nosotros somos seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, todo el bien que tenemos se lo debemos a él. Sin el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
no tendríamos la fe que tenemos, no tendríamos la ibada, no sabríamos rezar, no sabríamos acercarnos a Allah, no sabríamos dónde está el bien, dónde está el mal. ¿Qué seríamos? Criaturas sin sentido, sin destino, sin fin. Dice el Corán de la persona que pierde completamente rumbo en esta vida, pierde los valores, pierde los modales, pierde sus fines. Hum kal an'am, bal hum adall. Son como rebaños y puede que incluso peor. Cuando una persona pierde sus ideales y pierde sus valores, eso es lo que es realmente. Y nosotros sin el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam somos eso. No sabríamos por dónde caminar, no sabríamos nada, no tendríamos nada de lo que tenemos. Todo se lo debemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por eso no es difícil convencer a un musulmán de que debe amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y creo que eso es lo mínimo que mantenemos los musulmanes. Perdemos muchas cosas, podemos ser más comprometidos, menos con nuestro din, pero lo mínimo que mantiene todo musulmán es el amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sea mujer u hombre, mayor, niño, le hablas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y notas la emoción en su cara, y notas que agacha la cabeza, y notas que reconoce a este gran hombre todo lo que le aportó y lo que le hizo llegar. La luz, la salvación, los valores, la comunicación con Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto nos llega a través de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ya que hablamos del cambio, y hablamos del mes de Ramadán, y hablamos de dar un paso más, y hablamos de autocrítica, y hablamos de mejorar, no deberíamos quedarnos en ese mínimo de amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por un lado, pero tener una actitud, un comportamiento que se contradice con sus enseñanzas. No queremos bajar a ese nivel. Lo que queremos es vivir en coherencia, que ese amor que le tenemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se materialice y se refleje en todo en nuestra vida. Que cuando se nos vea desde lejos se diga: este es seguidor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no porque dice ser amante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino porque refleja las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la práctica. Así como cuando le preguntaron a su mujer, Aisha radiyallahu anha, cómo era el comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ella dijo su comportamiento era el Corán, era un Corán andante. Nosotros también deberíamos aspirar, ese tendría que ser nuestro objetivo, ser un Corán andante, ser un seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en vivo. Fijaros lo importante y lo grave que es el asunto, que hasta la shahada que pronunciamos, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, no se puede ser musulmán, sin tener al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam presente como mensajero, como profeta, como maestro, como ejemplo a seguir. Pero lo encontramos en la misma frase que nos da la condición de musulmanes. Si tú quieres entrar al Islam, tienes que decir Ashhadu an la ilaha illallah. Y si lo dejas aquí, no eres musulmán. No puedes ser musulmán con esta primera parte. Tienes que decir Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estás dando un testimonio de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es y será siempre tu maestro número uno y tu ejemplo a seguir, y que sus enseñanzas van a estar presentes en tu vida, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Eso es lo que llamamos la sunna. Seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es eso. No es comer con la derecha o vestirse de una determinada manera. Es una actitud, es una personalidad completa
que te acompaña las 24 horas del día. Tu ejemplo a seguir, una persona a la que le amas tanto que le intentas imitar en todo, en lo importante, en lo menos importante, en lo grande y en lo pequeño. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah significa esto. Es un compromiso, es un contrato que se firma. Primero, con Allah subhanahu wa ta'ala, que no te sometas a nadie excepto a Allah, que no temas a nadie excepto a Allah, y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sea tu ejemplo. Fijaros qué afortunados somos los musulmanes, el tener un ejemplo, no solo una serie de valores, no solo unos ideales, una teoría. Además de todo eso, tenemos un ejemplo muy práctico de quien sabemos todo, cómo era su vida las 24 horas del día. Esto hace más fácil la práctica del Islam, que sea llevado en el día a día más fácil. Hay diferentes formas de entender la sunna y de seguir la sunna y de definir cómo se sigue la sunna. Hay quien piensa que seguir la sunna es seguir al pie de la letra una serie de ahadith y dejarlo ahí. Yo pienso que la mejor definición de la sunna es ser y actuar y hacer lo que haría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cada situación. Porque si nos limitamos a hacer lo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos quedamos cortos en el sentido de que la vida ha cambiado. Hay muchas circunstancias que él no vivió. La vida humana ha evolucionado. Las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se quedan limitadas a ese espacio geográfico y temporal en el que él vivió. Las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son atemporales para todas las personas, para todos los tiempos. Por lo tanto, trasladar esas enseñanzas a nuestros tiempos y al lugar en el que vivimos requiere un ejercicio por nuestra parte de cómo adaptar eso a nuestros tiempos. ¿Quién es la persona que hoy en día, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo, es capaz de darse cuenta de qué es la sunna en todo momento? Es decir, la pregunta que nos hacemos en esta charla, ¿qué haría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este mismo momento si estuviera presente? El que acierta esta pregunta es el que más ama al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando tú amas mucho a una persona y la llegas a conocer muy bien, puedes acertar en cualquier situación en la que tengas que suponer algo, ¿no? Dices, ay, si estuviera aquí le gustaría comer esto. Si estuviera aquí le gustaría dar un paseo aquí. Si estuviera aquí le gustaría escuchar estas palabras. Si estuviera aquí le gustaría leer este libro, porque la conoces, la quieres. Conoces muy bien esta persona, cómo piensa, qué quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo ve la vida, cómo ve las cosas. Cuando llegas a amar mucho a una persona, puedes acertar en esto y no te limitas a lo que esa persona hizo o dijo o las circunstancias que ella vivió, porque lo que nos pasa hoy a los musulmanes es que discrepamos, discutimos, no sabemos cómo actuar muchas veces cuando se trata de situaciones nuevas que no aparecen en el Corán de forma literal, que no aparecen en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de forma literal, precisamente porque el mundo ha cambiado. Y la inteligencia, la sabiduría consiste en pasar esos textos y esas enseñanzas de ese contexto a nuestro contexto y acertar en esta interpretación y en este traslado. Seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no significa seguir todo lo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o lo que dijo e hizo solo
en ese momento en el que él vivió, sino, además de todo eso, saber acertar o sentir la presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o saber qué haría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cada una de las circunstancias. Cuando se trata de la sunna, la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontramos una serie de errores en la vida de los musulmanes, de todos nosotros, ¿no? Hay quien hace una lectura selectiva de la sunna, en el sentido de que reclama el uso, la aplicación de una serie de ahadith que suelen ser asuntos pequeños, insignificantes, sin importancia, como pueden ser la comida, la vestimenta, estas cosas, y deja de aplicar la sunna en muchas cosas. La sunna es comer con la derecha, eso está bien, sí, pero es más sunna leer, aprender, formarse, es más sunna denunciar la injusticia, es más sunna estar presente en la defensa de las causas justas, eso es más sunna que lo primero. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos trasladó sus enseñanzas, lo hizo siguiendo un orden de prioridades. Hay cosas en las que insistió mucho y hay cosas en las que nos dejó como opcionales. Tanto si las haces como si no, no pasa nada, ¿no? Un error que encontramos es esta lectura selectiva y esta lectura sin seguir unas prioridades, convertir lo grande en pequeño, lo pequeño en grande, luchar y montar guerras entre hermanos por asuntos muy pequeños, sin valor y sin sentido, etc. Otro error que cometemos a la hora de aplicar la sunna es no tener en cuenta las circunstancias y el lugar en las que vivió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivió en Mecca, en Medina, hace 15 siglos. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer su vida y extraer de ella las lecciones y los valores. Si él viviera en otro lugar en esa misma época, si hubiese vivido en Persia, si hubiese vivido en Egipto, si hubiese vivido en otro lugar, seguramente parte de esta sunna hubiera cambiado. Si hubiera vivido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el siglo X, si hubiera vivido en el siglo XX, si hubiera vivido en nuestros tiempos, parte de sus enseñanzas hubiesen cambiado. Otra parte se mantendría firme porque tiene que ver con los valores, y los valores son los mismos. Pero muchas de las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiesen cambiado porque se someten al cambio de las circunstancias y el lugar. Eso es muy importante el tener en cuenta. Por eso, cuando hablamos de la sunna, hay diferentes tipos de sunna, hay diferentes tipos de enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No podemos mezclarlo todo, ¿vale? No es lo mismo una cosa que otra, y cada una tiene una categoría diferente. Hay normas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam legisló para todos los musulmanes. Dijo, esto es halal, esto es haram, esto hay que hacerlo aquí y esto no hay que hacerlo. Queda muy claro que es legislación y hay que seguirlo y no cambia. Y eso todos los musulmanes tenemos que aceptarlo como tal, porque el Corán nos dice claramente lo que el mensajero os legisle, os traiga como norma, tenéis que seguirlo. Lo que el mensajero os prohíba, tenéis que apartaros de ello. Queda claro que el papel del mensajero, en este caso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el de un maestro espiritual, pero es también el de un juez, el de un dirigente político para su comunidad. Hay cosas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo él para darnos el ejemplo. Es decir, hizo algunas cosas y dijo algunas cosas con el objetivo de que nosotros siguiéramos su ejemplo. Pero hay cosas que él hizo simplemente porque vivió en ese lugar. Es decir, se vistió de una determinada manera, habló un idioma, se vistió de una determinada manera, se organizó de una determinada manera, se dedicó a una serie de cosas.
simplemente porque vivió en ese contexto. Si hubiese vivido en otro contexto, esto cambiaría. Y hay cosas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo incluso por gusto personal. Le gustaba un tipo de comida y no le gustaba otro tipo de comida. No podemos decir que tenemos que comer exactamente lo que él comía. No podemos decir eso, porque él como persona tenía sus preferencias. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, pasó por un grupo de personas y vio que usaban una técnica en la agricultura con las palmeras, y les dijo: ¿por qué no lo hacéis como lo hacen en Meca? Es decir, de otra forma. Ellos directamente cambiaron, dijeron: si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice esto, será que el otro es mejor. Pero al cambiarlo, no dio buenos resultados. Entonces recurrieron a él y le dijeron: pasó esto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo: vosotros sabéis mejor lo que os conviene en vuestros asuntos mundanales. Esto es un asunto del día a día, negocios, agricultura, trabajo. Esto es un asunto vuestro. No tenéis por qué aplicar la sunna aquí. No hay una sunna para esto. Es decir, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue pastor y se dedicó a los negocios, pues porque vivió en ese contexto. Si viviese en nuestros tiempos, haría otra cosa. Estas diferentes categorías, a la hora de aplicarlas, no se ponen al mismo nivel. Cuando decimos que el profeta legisló algo o hizo algo para que siguiéramos su ejemplo, eso sí que es importante, hay que hacerlo y aplicarlo. Pero cuando decimos que hay cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo por el contexto cultural en el que vivió, no estamos obligados a vestirnos exactamente como se vestía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque él era árabe y vivió en esa época. Si hubiese vivido hoy en Suecia o en Rusia o en Estados Unidos, tendría otra forma de vestir que respetaría las normas del Islam. Ojo, las normas y los valores se mantendrían, pero el formato cambiaría. Se dice incluso que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se fue de Meca a Medina, cambió hasta su peinado, cambió su forma de vestir, lo cual quiere decir que estas cosas no son importantes. Lo que sí son importantes son las normas, los valores que no cambian, los modales, las virtudes, el comportamiento, todo esto es importante. La forma de organizarnos en la sociedad, de nuestro día a día, nuestros trabajos, todo esto es un campo libre en el que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deja actuar tal y como entiende cada contexto cultural y tal y como van evolucionando las cosas. Dicho todo esto, es importante también saber los objetivos de la sunna. Quiere decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué pretendía? ¿Qué objetivos tenía? Es muy importante vincularnos a los objetivos y no tanto a las normas, porque entender los objetivos nos ayuda a actuar en las diferentes situaciones, en los diferentes contextos, en las diferentes circunstancias, sin necesidad de preguntar: ¿esto es haram o es halal? ¿Esto es haram o es halal? A todo, ¿vale? A veces es necesario hacerlo, pero no podemos vivir como robots que esperan una orden en todo momento para actuar. Eso es porque la persona no entiende el fin del mensaje del Islam, no entiende el fin del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si, por poner un ejemplo, si yo quiero preparar esta sala para una conferencia y le quiero decir al hermano Farid de prepararnos la sala, yo lo puedo hacer de dos maneras. Le puedo decir: Farid, quiero que llegues a la sala y hagas esto y esto y esto y esto y esto. Le doy un listado de 5 cosas. Prepara el proyector, prepara el sonido, prepara la mesa, el ordenador. 5 cosas que yo considero importantes. Farid llega y coge esas 5 cosas y al pie de la letra las aplica.
y no se fija que el suelo está sucio, por ejemplo, y no se fija que una de las sillas está estropeada, porque para él esto consiste en seguir 5 órdenes y punto. Pero si yo le digo, Farid, quiero que ordenes esa sala como si viniese un invitado muy importante. Quiero que prepares esa sala de la mejor manera que se te ocurra. Es decir, le estoy dando una imagen, pero no le estoy dando normas. Quiero que prepares la sala como si viniese tu padre a asistir, a estar en la conferencia, como si le estoy dando, esto lo llaman la actitud. Incluso en recursos humanos dicen, enseña al trabajador la actitud y no le des normas. La actitud es una cosa que está por encima de 1, 2, 3. Farid llega y además de hacer todas las cosas que le he dicho, se va a fijar que todo esté bien. Y además de limpiar y preparar esto, si le queda tiempo, se va a plantear adornar la sala. ¿Por qué no? Es que me ha dicho de la mejor manera. Esto es lo que nos pasa con el Islam y con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Vale? Hay quien se memoriza 3 o 4 o 5 o 10 o 20 hadith y no sale de ahí. Y si se le plantea una situación nueva, dice, esto no tengo por qué hacerlo, porque no aparece ningún hadith de los que tengo memorizados. Sin embargo, si esta persona aprende del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la actitud, los valores, sabría actuar en cualquier situación que se le presente de manera correcta, tal y como lo haría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si estuviera presente. Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó para transmitirnos el mensaje divino. Eso es lo más importante. Para enseñarnos lo correcto, la verdad, el camino recto, el camino que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, el camino que nos garantiza el éxito en esta vida y en la otra. Pero también vino para educarnos en valores. Así es el Corán, cuando habla del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, para que les eduque. Se os ha enviado un mensajero para que os eduque en estos valores, los valores del Islam. Y llegó para cambiar el mundo a mejor. Llegó para darnos un ejemplo práctico de cómo se gestiona una familia, de cómo vive una persona en coherencia con sus valores y cómo se gestiona una familia y una sociedad y cómo se gestionan los conflictos y cómo se gestiona la diversidad. Llegó para darnos un ejemplo en todos los campos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó para cumplir uno de los objetivos principales del Islam, que es quitarnos cargas, quitar dificultades, facilitarnos la vida. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. El Islam llega para facilitarnos la vida y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llega para ejercer, para poner en práctica este valor del Islam. Si tú entiendes estos objetivos de la sunna y sabes que la sunna es facilidad, es armonía, es belleza, es coherencia, es paz, es justicia, y así una serie de valores, cualquier cosa que se te plantee en el día a día, en la que ves que hay contradicción con la paz, con la armonía, con el equilibrio, con la elegancia, dices, esto no puede ser Islam, esto no puede ser sunna. Sin embargo, cuando tú te preguntes, ¿qué haría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esta situación? Bueno, esta situación reclama decir la verdad. Seguramente este hombre la apoyaría. Esta situación exige defender la justicia. Esta situación habla de conocimiento, de educación, de familia, seguramente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esta situación no se quedaría indiferente y tomaría una postura. Y su postura sería claramente a favor
de la justicia, y de la educación, y de la paz, y de la seguridad, y del equilibrio, y de todos estos valores que conocemos de la Sunna. Aprendamos a hacernos esta pregunta en todo momento, en cualquier situación que se nos plantee. No necesitaríamos muchas fetuas, no necesitaríamos recurrir al imam en todo momento para decirle esto es haram o esto es halal. La mayoría de las preguntas que hacemos no son necesarias. No le estoy quitando valor a las normas del Islam ni al papel de los imames. No le estoy quitando valor a todo esto. Pero estoy diciendo que nuestra forma de vivir el Islam sería mucho más fácil y mucho más armónica, no solo con nuestros valores, con todo el universo, con todas las criaturas. Viviríamos en paz con la naturaleza, con el medio ambiente, con el resto de las criaturas, si entendiésemos los objetivos y los fines que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino a enseñarnos. Vamos a terminar con una serie de situaciones en las que nos vamos a imaginar que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviera presente, ¿no? Como forma de ejercicio a lo que estamos diciendo. Esto que estamos diciendo requiere una práctica. Intentarlo una vez y una segunda vez. El primer día se te va a olvidar, el segundo, pero en el momento que esto se convierta en un hábito, no podrías hacer nada sin consultarlo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la relación va a ser mucho más cercana y su presencia en tu vida va a ser mucho más notable. No se va a limitar al momento de decir Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, o cuando alguien nombre Muhammad, tú sin estar consciente de ello dices sallallahu alaihi wasallam, sin sentir lo que estás diciendo. Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te acompañe en todo momento de tu vida es lo que necesitamos y lo que queremos. Y esto se puede llevar de esta manera que estamos diciendo, ¿no? Preguntarnos, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viviera en España hoy, ¿qué tipo de persona sería? ¿Qué clase de ciudadano sería? ¿Qué identidad tendría? ¿Cómo sería su día a día? ¿Cómo serían sus relaciones? ¿Con qué tipo de personas trataría? ¿Cómo valoraría nuestra situación? ¿Qué sentiría al entrar a una de nuestras mezquitas? Sería una persona comprometida con la sociedad. Sería una persona comprometida, evidentemente, con la sociedad. Eso está clarísimo. Eso es algo que no cambia con los tiempos y con los lugares. ¿Estaría contento el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al vernos, satisfecho con lo que hacemos, con nuestra situación? ¿Qué cosas aprobaría? ¿Qué cosas denunciaría? Estas son las preguntas que necesitamos hacernos. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si estuviera hoy en España, ¿qué tipo de persona sería? ¿Una persona aislada? ¿Una persona que se mueve, que se relaciona? ¿Qué idioma hablaría? ¿Qué nombre tendría? ¿Cómo sería su forma de vestir? Una vez les dije, estábamos así, reflexionando con un grupo de jóvenes, y les dije, oye, si el profeta sallallahu alaihi wasallam viviese en nuestros tiempos hoy en España, igual no se llamaría Muhammad, porque sería español. Y no lo llegaban a asimilar. No. El nombre, la nacionalidad, la apariencia física, no son componentes firmes de nuestra identidad, ¿no? ¿Tendría la misma fe? Evidentemente. ¿Tendría la misma relación con Allah? Evidentemente sí, pero otras cosas no. Igual se llamaría de otra manera, hablaría otro idioma, tendría DNI español. Todo esto es porque cambian las cosas, no es un problema todo esto, ¿no? Pero en la parte de valores y de virtudes serían las mismas, aunque la forma de llevarlas a la práctica podrían cambiar. ¿De qué modo viviría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la vida hoy? ¿Con optimismo, con pesimismo, con alegría,
¿Sería de las personas que quieren vivir y disfrutar la vida o las personas que se alejan de ella y la renuncian? ¿Cómo sería su forma de vivir la vida, de verla? ¿Sería una persona pacífica, una persona violenta, una persona dura, una persona flexible? Todos tenemos la respuesta, ¿no? Es fácil darse cuenta de ello. Pero el tema no es solo acertar en qué haría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El tema es que seamos como él. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tenéis, el Corán nos dice, tenéis en el mensajero un excelente ejemplo para el que realmente quiere acercarse a Allah y ganar y tener éxito en la otra vida. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Diles, Muhammad, diles, si realmente amarais a Allah, lo que tenéis que hacer es seguirme y Allah os amará. Tendríamos que tener hoy la misma forma de ver la vida que tuvo y tendría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en nuestros tiempos. Una visión optimista, alegre, pacífica, equilibrada, coherente, armónica. La vida es algo sagrado, es algo importante que hay que vivir. La vida es donde ganamos la otra vida. No podemos renunciarla, no podemos dejarla de lado, no podemos vivirla con tristeza, con pesimismo. El creyente, el que es seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith muy bueno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos enseña cómo transformar todas las circunstancias a nuestro favor. Ajaban li amri al-mu'min, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qué sorprendente es el creyente, el verdadero creyente, ¿no? Todo lo que le pasa lo afronta con felicidad. Si le pasa algo desagradable, lo afronta con paciencia y es feliz. Si le pasa algo agradable, lo afronta con agradecimiento a Allah y es feliz. Y en todas las circunstancias es una persona feliz. Esto dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de sus seguidores. ¿Somos así nosotros? ¿O perdemos los ánimos, el optimismo, las ganas ante cualquier dificultad y nos encerramos y lo abandonamos y tiramos la toalla y nos convertimos en personas negativas, en personas violentas, en personas rencorosas, en personas envidiosas, en personas? Nuestro estado espiritual, emocional, la paz, la alegría. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre que se le veía, era una persona alegre, sonriente. Se le veía de lejos y dicen era como la luna en su brillo, ¿no? La luna llena. Así era como decían, cuando uno de ellos sentía tristeza y debilidad, solo por verle la cara al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recuperaba los ánimos. Y así deberían de ser sus seguidores. ¿Cómo sería su día a día? ¿Sería una persona que se pasa el día tumbada en el sofá viendo la tele? ¿Ah? No. Seguro que hoy, como era antes, sería una persona que le falta tiempo. Tendría su tiempo ocupado, pero tendría su tiempo bien organizado, como fue él. Tenía su tiempo repartido entre tiempo de adoración, tiempo con su familia, tiempo con sus compañeros y tiempo para la gestión de la vida pública. Dicen sus mujeres, tenía el tiempo repartido en 3 partes. Una parte para Allah, una parte para su familia, una parte para sus seguidores. Sería una persona organizada, una persona que gestiona bien su tiempo, que ocupa todo su tiempo. Y así deberíamos de ser nosotros como seguidores de él. Un creyente no puede ser una persona que mata el tiempo. Eso es un crimen. Eso es mucho peor que comer con la mano izquierda. Mucho peor.
Y aún así denunciamos esto y lo otro como que es un pecado. En las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un pecado perder el tiempo, malgastar el tiempo. Ni'matani maghbunun fihima kathirun min nas, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El waqt, as-sihha. Dos grandes bendiciones que la mayoría de la gente menosprecia. El tiempo y la salud. Él nos dijo que ante Allah seremos preguntados por nuestro tiempo. ¿Qué habéis hecho con vuestro tiempo? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoy entre nosotros sería una persona ocupada, organizada, planificada, con el tiempo ocupado en el bien. Y así deberíamos de ser nosotros. ¿Cómo serían sus relaciones sociales? Familia, vecinos. ¿Tendría amigos? ¿Cómo sería su relación con sus vecinos? ¿Se relacionaría con no musulmanes? ¿Sería una persona que convive, que comparte con los demás, una persona que se aísla, una persona que busca el diálogo o una persona que busca la confrontación? Además, para estas cosas no nos va a costar pensar mucho porque tenemos evidencias de ello, ¿no? Situaciones en las que él vivió y en nuestro tiempo lo haría con más fuerza todavía porque vivimos en contextos diversos, plurales, y vivimos en unos tiempos de muchos conflictos. Sería una persona muy comprometida con la gestión de la diversidad, con la convivencia, con la interculturalidad, con el diálogo interreligioso, con todas estas cosas. Sería una persona cercana a sus vecinos, que pregunta por ellos, porque él fue quien dijo que uno de vosotros no puede ser creyente. Fijaros, le quita la condición de creyente, que es lo más grave. Si duerme con la barriga llena y su vecino pasando hambre, sabiéndolo. ¿Sabéis lo que es quitarle la condición de creyente a una persona? Él fue el que nos dijo que Jibril me está insistiendo sobre los derechos de los vecinos y no deja de insistirme hasta que he llegado a pensar que igual el vecino tendría una parte de la herencia de uno. La relación con los vecinos. Da igual, sean musulmanes, no musulmanes. Cuando nos dice su vecino, no dice su vecino musulmán pasando hambre. Su vecino. Aunque sea la persona más alejada de Allah, pero ese vecino tiene sus derechos. Y es que no pase hambre, y no pase inseguridad, y no pase miedo, y no pase frío, y que estés a su lado. Estas son las enseñanzas de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad estuviera con nosotros, ¿cómo sería su relación con el medio ambiente? ¿Reciclaría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si estuviera con nosotros. ¿Nosotros lo hacemos? ¿No? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace 15 siglos reconoció derechos a los animales. Prohibió insultar un animal, cargarle más de lo que puede llevar. Prohibió malgastar el agua, aunque sea haciendo vudú en un río. Para enseñarnos la forma de cuidar los recursos. No malgastéis el agua haciendo el vudú, que es ibad, aunque sea en un río. Prohibió la contaminación de pozos, de ríos. Nos enseñó que sembráramos un árbol aunque llegase el fin del mundo. Nos enseñó que sembrar un árbol o recuperar un cultivo es una fuente de hasanat inagotable. La persona que lo hace tiene recompensa por todos los seres vivos que se beneficien de los frutos o la cosecha de ese cultivo.
Nos enseñó a tratar con el medio ambiente. Él tenía una camella, le puso nombre. Amaba a los animales. Respetaba una montaña. Dice, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Una montaña. Cambió nombres. Había una zona que se llama como un valle. Se llamaba el valle de Ad-Dalala. Muhammad dijo, no, vamos a llamarlo el valle de Al-Huda. Le gustaban los buenos nombres. Cuando uno se llamaba Guerra, le dijo, no, cámbiate el nombre a Paz. Pero fijaros el cuidado de nombres, poner nombres a zonas geográficas y ponerles bellos nombres a los animales, cuidarlos. Nos enseñó que una persona se mereció el infierno por maltratar a un animal, una gata, y otra se mereció el paraíso por salvarle la vida y darle de beber a un perro. Nos enseñó a tener una relación con el medio ambiente y él en nuestros tiempos sería una de las personas más comprometidas con el medio ambiente. Así que hay que reciclar, ¿eh? ¿Cómo sería su actitud ante las dificultades y los problemas y los malos momentos, las desgracias? ¿Cómo las afrontaría? ¿Sería una persona paciente? ¿Una persona que abandona las batallas y tira la toalla y lo deja todo? De hecho, él vivió momentos difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Pasó hambre, inseguridad, persecución, insultos, ofensas de todo tipo. Y actuó con paciencia, con diálogo, con perdón, con misericordia. Pasó momentos muy difíciles y supo afrontarlas. Y así deberíamos de ser nosotros. Si decimos ser sus seguidores y él nuestro maestro y ejemplo a seguir, ¿cómo sería su papel como ciudadano español hoy aquí? Comprometido, activo, luchando por el cambio, por el bien de los demás, no solo por lo que le interese a él y lo que le beneficie a él, que es lo que hacemos muchas veces nosotros. ¿Sería un ciudadano activo, comprometido? ¿Pagaría sus impuestos? ¿O sería una carga para el Estado? ¿O haría trampas para no pagar las multas y los impuestos, que es lo que hacen algunos de sus seguidores, por desgracia? ¿Respetaría el orden público o no? ¿Vale? Como veis, todo esto es Islam. Todo lo que estamos diciendo es Islam. El Islam no se limita al wudú y al salat. No se limita a la mezquita. La mayor parte de las enseñanzas del Islam se practican en la calle, en la vía pública, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el parlamento, en el ayuntamiento. Ahí es donde se practican las enseñanzas del Islam. Y la mayor parte del tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dedicaba a eso, a lo social, a lo político, a lo económico, a la convivencia. Quitar todo esto del Islam es reducirlo a un 10 o un 20%. Y no tendría sentido ese 10 y ese 20%. Sería un ciudadano activo, un ciudadano leal, fiel. ¿Cómo actuaría frente a las desigualdades, a las injusticias que hoy vemos en nuestro entorno y en nuestro mundo? ¿Se callaría las injusticias? ¿Sería una persona cobarde que prefiere vivir
en una situación de comodidad y seguridad y le da la espalda a las causas ajenas, diría, ¿y a mí qué me importa? ¿Sería una persona indiferente viendo todo lo que vemos de injusticias, de desigualdades? ¿O sería una persona comprometida con todo esto y contra toda desigualdad y toda injusticia? ¿Qué postura tomaría ante la corrupción, la violencia machista, el terrorismo, que son los problemas que más inquietan hoy a los españoles? Un terrorismo que, por desgracia, se comete en su nombre. ¿Tendría algún papel en los medios de comunicación de hoy el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿En la economía o no? Si el profeta denuncia constantemente las desigualdades, sí que tendría relevante. Él usó todos los medios disponibles en su tiempo para transmitir su mensaje, para condenar las injusticias, para comunicarse con la gente. La comunicación para él era un objetivo principal. Era muy importante comunicarse con las tribus, con la gente. Iba al Hajj de la época, la peregrinación de las tribus paganas. Iba el profeta sallallahu alaihi wasallam ahí para dialogar y hablar con todas ellas. Lo que hoy podrían ser los congresos, las ferias económicas, los encuentros, las redes sociales, cualquier espacio, los medios de comunicación. Para él la comunicación era muy importante. Y hoy sería un objetivo principal para él. ¿Cómo viviría estos tiempos de crisis el profeta sallallahu alaihi wasallam? Compartiendo, siendo más solidario, luchando contra la desigualdad, estando al lado de los que sufren. Como veis, es fácil, pero no es un ejercicio que hagamos a menudo. ¿Vale? Es fácil darnos cuenta y distinguir entre lo que es sunna y lo que no es sunna, y lo que haría y lo que no haría el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero dejamos, como hemos tenido y tenemos la costumbre, la mala costumbre de vincular el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a otra época, a otra historia, a un momento histórico determinado, a otro contexto, pero necesitamos trasladar su ejemplo a nuestro día a día. Necesitamos trasladar esas enseñanzas aquí, hoy, y no dejarlas ahí en el pasado, como ese que ama a su padre y cuando muere su padre le hace todos los homenajes y cuelga sus fotos y habla de su padre, pero no aplica nada de lo que le enseñó su padre. ¿De qué sirve sentirse orgulloso de tener un gran padre y enseñar sus fotos a la gente y escribir un libro sobre tu padre y traducirlo a todos los idiomas del mundo si luego no sigues sus enseñanzas, que es lo que nos pasa a todos? Necesitamos dar un vuelco a nuestra forma de entender la sunna, en nuestra forma de tratar con la sunna, y Ramadán es un buen momento para hacerlo. Yo os invito a partir de hoy a haceros esta pregunta en todo momento, todos los días, enseñársela a vuestros hijos. ¿Qué haría el profeta sallallahu alaihi wasallam en esta situación? Si tu hijo quiere hacer trampas en algún examen, si tu hijo no quiere estudiar, sí. O se pelea con el hijo del vecino, o quiere algo que no le corresponde, o no quiere compartir algo con los demás, o no quiere salir contigo a defender una causa justa.
¿Qué haría el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esta situación? Yo creo que es una pregunta que nos ayuda a ser fiel a su legado. Vamos a terminar con un testimonio de un hombre que no fue de sus seguidores, pero estudió bien las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dijo: estoy más convencido que nunca de que no fue la espada la que conquistó un lugar para el Islam en aquellos días. Fue más bien la simplicidad rígida, la modestia total del profeta, el escrupuloso cumplimiento de sus promesas, su intrepidez, su valentía, su absoluta fe en Allah y su propia misión. Esto, y no la fuerza, es lo que lo llevó a tener éxito y a superar todos los problemas que se le presentaron. Quien dice esto es el maestro de la paz, es Gandhi. Así es como habla de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terminamos aquí esta intervención, esta reflexión, y os dejo a cada uno contestar a la pregunta. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.